Un año más, el recinto Feria Asturias en Xixón foi el espacio en el que se celebró Agropec, la feria del campo y de las industrias agrícolas, ganaderas, forestales y pesqueres. Miles de personas fueron al recinto en estos días a conocer las novedades que se presentan en este ámbito de tanta importancia para la economía del país. El ganado y en especial las vaques fueron protagonistas con el concurso nacional de vaques frisones, celebrado en estas jornadas dentro del pabellón central de la feria xixonesa. También el pabellón del gobierno de Asturias estuvo dedicado al sector ganadero, en este caso en el ámbito de la leche de Asturias y de los sus productos derivados. Otros animales, como los alpaques, las ovellas, los conejos y sobremanera una importante exposición internacional de aves, fueron protagonistas, con concurso en el que también tuvieron en su espacio las especies autóctones asturianas, como la pita pinta, que tuvo un certamen de competición monográfico especial. Asturcones chatos del país, caballos de tiro asturianos y otras especies autóctones fueron también protagonistas de ellos de los espacios de Agropec 2015. El concurso exposición de huertes asturianes volvió a traer a Agropec lo mejor de las colleches tradicionales expuestas de forma artística y amosando la gran variedad de productos que sufre el campo asturiano: faves, lechugues, pimientos, tomates, ablanes, panolles, pataques, berces, cebolles, mazanes. Una lista casi que infinita con toda la variedad de los productos del nuestro país. También las nuevas iniciativas vencelladas al campo asturiano tuvieron espacio en esta edición de Agropec, con Ecosentíos, un espacio con iniciativas ecologistas, actividades de concienciación y hasta conciertos. En este lugar pudieron verse iniciativas como las de Yáscara, Xeoturismo y Desarrollo Rural. Pues yo vengo a hablar de Yáscara. Yáscara es una empresa de turismo activo en Asturias. Hacemos servicios de ocio responsable e interpretación del patrimonio asturiano. Vamos haciendo rutas de senderismo, interpretando el paisaje, la naturaleza, la flora, fauna, geología, etnografía, tradiciones. Y dentro de todas las experiencias que ofrecemos, como fomento al desarrollo rural de las zonas que visitamos, ofrecemos un pequeño almuerzo con productos locales, más locales de la zona que se visita, no de Asturias en general. Hacemos también avistamientos de fauna, oso pardo, llobu, berrea del venao, también rutas por el Xurásico asturiano, un poco todo diferente y para dar a conocer un poco la Asturias auténtica. También hacemos talleres de educación ambiental para nenos y nenes, y servicios formativos como consultoría ambiental y en desarrollo rural. Este fin de semana estamos en Agropec, en Ecosentidos, dentro del espacio de Agropec, y bueno, la verdad que muy interesante. Pasó mucha gente informándose e interesándose sobre la iniciativa empresarial Yáscara, y la gente pues interésase por conocer Asturias de otra manera diferente, porque Asturias yo creo que es la gran desconocida y la asignatura pendiente para todos los asturianos y asturianas. Agropec acabó el pasado 28 de septiembre, pero esta cita añal con el campo asturiano tornará en 2016 con más iniciativas y novedades alrededor de la agroganadería y los sectores vencellados a ella. Porque este es un sector que en Asturias sigue teniendo mucha fuerza. La televisión que Asturias merece. Alderiques de Asturias.